¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Agenda Nacional y como ya de costumbre hasta ahora vamos a analizar lo que viene sucediendo en el plano nacional. Y esta vez queremos tocar algo importante. Creo que lo que está viviendo el hermano país de Ecuador, creo que es parte de lo que podríamos vaticinar, lo que podríamos decir que podría pasar en el Perú. Y para esto queremos hacer un análisis tenemos a un politólogo que ya está conectado con nosotros, a Christopher Delgado. Él es precandidato a la Asamblea Nacional y director nacional de ODM en Ecuador, que ya está con nosotros. Así que vamos a ya estar con él en unos minutos, que creo que es importante, nos puede decir cuál es la situación real que está viviendo nuestro hermano país de Ecuador, en esa situación, en ese descontrol, ¿no? Después de que hoy en día tenemos a un presidente, el presidente Daniel Noboa, que creo que hoy día se les ha escapado de las manos esta situación, y para eso vamos a analizar el tema con Christopher Delgado, precandidato a la Asamblea Nacional y director nacional de ODM en Ecuador. Christopher, bienvenido a Agenda Nacional. Si nos ayuda, Christopher, estamos conectados. El audio, si puedes ayudarnos con tu audio, por favor. A ver si logramos tener el audio del invitado. Ya estamos en contacto. Vamos a tratar de tener el audio de Christopher Delgado. Él es ecuatoriano, político, politólogo, precandidato a la Asamblea Nacional y director nacional de ODM Ecuador. Y creo que es importante que nos pueda dar luz de lo que está sucediendo, pues, en el vecino país del Ecuador, en esa crisis que viene, pues, con esta declaratoria de conflicto armado interno que faculta a las Fuerzas Armadas ecuatorianas para usar armamento letal contra 22 grupos identificados como terroristas. Creo que es importante de que él nos pueda dar luz de lo que podría estar sucediendo. Acordémonos que en la época del presidente Castillo es donde se ha incrementado estas organizaciones, estos grupos criminales que también han ingresado al Perú para poder cometer muchos actos, y creo que hoy en día la organización criminal está ocupando toda Sudamérica, y esperemos que esto, lo que ha sucedido en el vecino país de Ecuador, no sea lo que más adelante pueda ocurrir en nuestro país. Acordémonos, acordémonos que las Fuerzas Armadas ni la Policía Nacional en el Perú está haciendo nada. Vemos al ministro de Defensa, Jorge Chávez, al ministro del Interior, Víctor Torres Falcón, en la frontera, o sea, llevando también policías, o sea, ¿estamos desvistiendo un santo para vestir otro? Las consecuencias que tiene este tema es bien complicado, y creo que tenemos que tener bastante cuidado. Desde acá queremos hacer una alerta de lo que podría volverse el país, en nuestro país, teniendo como ejemplo lo que ha sucedido lo que está sucediendo en el hermano país de Ecuador. Ya estamos, me dicen, en comunicación con Christopher Delgado, precandidato a la Asamblea Nacional y director nacional de ODM en Ecuador. Buenas tardes, bienvenido a Agenda Nacional, amigo Christopher. Christopher, ¿nos escuchas? A ver, si nos ayuda Christopher, por favor. Estamos con Christopher Delgado ya en comunicación, pero no tenemos el audio. A ver, ¿qué pasó, Rosario? Si nos puedes apoyar. Tenemos un problema de comunicación con Christopher, y creo que es importante tener lo que viene sucediendo. Mientras que va retomando el audio con él, puedes sacar las imágenes, por favor, de lo que ha sucedido en Ecuador, por favor, Rosario, que es importante. Si no, no hay forma, ¿no? Si el invitado no puede estar, el audio no funciona, pues tenemos que ver otra vía. Entonces necesitamos, por favor, que es importante que la población del Perú pueda entender que tenemos un gobierno que ha dejado que la
que el tema delincuencial, las organizaciones criminales, delincuenciales, estén copando todo el país, donde ya tenemos secuestros al paso, tenemos el tema de cupos, y la policía hasta el día de hoy no puede hacer más allá de los esfuerzos que no tiene, porque el Estado, el gobierno nacional, hablemos de la presidenta Dina Boluarte, hasta el día de hoy con su ministro Otárola, no están dando la talla para que puedan realmente darle solución a este tema, porque hasta el día de hoy ni siquiera tan fácil y sencillo la presidenta Boluarte puede decir vamos a presentar, hemos comprado unidades de motos, autos para todas nuestras comisarías a nivel nacional porque estamos viviendo un estado de emergencia nacional. Pero lastimosamente podemos pensar, como no es un negocio comprar motos y esto, y el negocio está en hacer obras, infraestructuras, donde se gastan pues los millones, se gastan en las consultorías, ¿no? Donde los proyectos antes de que se puedan ejecutar, hay que hacer el proyecto en sí y hacer lo que una empresa a través de la consultoría se pueda desarrollar. Entonces, eso es lo que hoy en día nuestro país, aquí en el Perú, es lo que le falta a la presidenta Dina Boluarte para que realmente puedas dar la solución al tema de la inseguridad ciudadana y no pase lo que está pasando en nuestro hermano país de Ecuador. Me dice que ya estamos en comunicación con Christopher Delgado, precandidato a la Asamblea Nacional y director nacional de ODM en Ecuador. Christopher, bienvenido a Agenda Nacional. Christopher, ¿nos escuchas? Okay, a ver si... Christopher, ¿me estás escuchando? Buenas tardes, bienvenido a Agenda Nacional. No nos escucha. Creo que debes mandarle un nuevo link, Rosario. Lastimosamente, pues, es parte de lo que sucede, ¿no? Hace unos minutos estábamos en comunicación con él, pero no tenemos ahorita el sonido, ¿no? Rosario, a ver si nos ayudas, por favor, nuevamente, para que puedas contactar y ponerlo en línea. Christopher Delgado, él es precandidato a la Asamblea Nacional, ¿no? Y director, pues, de ODM en Ecuador, y ese es el problema que tenemos ahorita. A ver si de una vez ponemos también al otro invitado, que ya debe estar llegando, por favor, Rosario, mientras que seguimos hablando de la información, que creo que lo importante de lo que está viviendo nuestro país es que debe no servir de ejemplo, porque es malo decir que es un ejemplo de lo que le está pasando a nuestro hermano país de Ecuador, pero sí las autoridades peruanas tienen que tomar en consideración de lo que está sucediendo en Ecuador. Y eso es lo que no debe suceder en nuestro país. A ver, si ya recuperamos la comunicación, ya estamos con Christopher Delgado. Christopher, bienvenido a Agenda Nacional. Hola, muy buenas tardes, Manuel. Un fuerte abrazo a todo el hermano país de Perú que nos está escuchando y viendo en este momento. Christopher, creo que desde acá, pues, como siempre, la solidaridad que está pasando en nuestro hermano país del Ecuador, pero creo que la preocupación, vemos que las personas no pueden todavía salir de sus casas, esta declaratoria de conflicto armado interno que faculta a las Fuerzas Armadas para usar el armamento letal contra estos 22 grupos o terroristas, grupos llamados terroristas que están siendo identificados. ¿Cuál es la situación hoy en ese momento de lo que está viviendo nuestro hermano país de Ecuador? Bueno, primero muchas gracias por la solidaridad. Es importante sentir el respaldo de todos los países de América y del mundo en estos momentos complicados que está viviendo el Ecuador. Hablando ya netamente del contexto actual del día de hoy, se puede decir que aparentemente se respira una cierta calma, aunque en ciertas provincias como Esmeralda, como Guayas, se han reportado ya enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y los grupos delincuenciales que tratan de ir ganando espacio y territorio en el país, pese al toque de queda que ha designado el presidente, que empieza desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana,
y pese a eso aún se siguen viendo varios disturbios. Precisamente aquí cerca de mi lugar de mi oficina, hace unos momentos nomás hubo un incendio de un vehículo cerca a una gasolinera. Entonces, ¿qué se busca con esto? Se busca seguir sembrando miedo, seguir sembrando terror frente a la decisión que tomó el presidente, como ya sabemos, en su decreto ejecutivo 111, en el cual declara el estado de guerra en el país. Guerra Ahora, interna, ¿no? Guerra si interna. bien es cierto, esa situación que está viviendo el Ecuador, hemos visto que el presidente también se ha pronunciado de que van a sacar a muchos presos, ¿no? Ha dicho que ha anunciado la expulsión de casi 1.500 presos. Hablemos entre colombianos, peruanos, ¿no? Que también están en las cárceles, pero creo que la mayoría son colombianos, lo que hay en las cárceles en Ecuador, y también se ha pronunciado el ministro de Colombia, Néstor Osuma, se ha pronunciado que no hay la capacidad para asumir estas posibles 1.500 presos colombianos que podrían ir a la frontera de Ipiales, ¿no? O sea, ¿cómo toman esa situación? Bueno, lo más importante en estos momentos, querido Manuel, es mantener la calma y la confianza en que el país y que el presidente está tomando las mejores decisiones. Hace unos momentos, en horas de la mañana, el presidente había manifestado de que se van a reforzar el tema de la seguridad fronteriza. Tenemos que tener claro de que hablando ya netamente del tema fronterizo, que es muy débil el control, hemos visto que en los acontecimientos del día de ayer incluso se encontraron armas de procedencia de otros países. Entonces, eso nos invita a repensar de cómo estamos manejando nosotros las fronteras en cada uno de los países. Perú, cómo maneja Perú sus fronteras, cómo maneja Colombia sus fronteras y obviamente cómo las maneja Ecuador, porque hay que tener claro que este problema que tiene el Ecuador es un problema que ha rebasado cualquier tipo de fronteras y que se va articulando netamente con cada uno de los países, porque hace unos años atrás Ecuador era un país de tránsito. Ahora Ecuador es un país que se dedica a la producción de droga y lo que ha fortalecido el narcotráfico y el crimen organizado en el país y que poco a poco se va extendiendo. Entonces sí es preocupante y es momento, yo lo veo esto como una de las grandes oportunidades que tiene el gobierno nacional para enfrentar y acabar y pasar a la historia como el gobierno que pudo dar marcha atrás al crimen organizado. ¿Tú crees que han llegado a esa situación, esa crisis, debido al cambio de gobierno? Porque el anterior presidente, el señor Correa, le había dado todas las facilidades a las organizaciones criminales que podrían hacer como ese señor que está buscado, a ver, no tengo el nombre, Fito, el líder de los chomeros, ¿no? Este señor en la época de Correa hacía y deshacía, entraba y salía de las cárceles como si fuera su casa, y eso es lo que ha llevado con un nuevo cambio de gobierno con el señor Daniel Noboa. Yo pienso que el país ha venido de alguna u otra manera dando cabida al crimen organizado. Y no solo se trata de un tema de quién está al mando del poder estatal o no. Yo pienso que el país necesita trabajar fuertemente en temas de reformas dentro de su marco jurídico, las cuales hasta ahora muchos expertos creen que el marco jurídico de alguna u otra manera ampara a la delincuencia
y garantiza que esta delincuencia de alguna u otra manera tenga beneficios y puedan operar incluso desde las mismas cárceles. Entonces, yo no quiero señalar a ningún expresidente o presidente. Es verdad que el contexto actual ubica a Daniel Noboa en uno de los momentos más complicados, hablando netamente de lo que es seguridad en el país, y que él tiene que aprender de los errores que se han suscitado en el pasado, tiene que fortalecer el marco jurídico y obviamente algo que se ha venido exigiendo hace muchos años, y es que necesitamos una reforma en el tema carcelario del país. Y precisamente por eso que hubo este estallido el día de ayer, porque el presidente, Daniel Noboa, a través de sus redes sociales, a través de distintos medios de comunicación, señalaba que iba a hacer un traspaso a los cabecillas de las bandas más importantes del país que estaban tras las rejas, iba a traspasarlos a otra prisión de máxima seguridad. Y eso fue lo que ocasionó, porque también dentro de ese mismo contexto, estas personas que iban a ser trasladadas ya habían manifestado de que tenían algo de recelo por la seguridad que iban a tener ellos en estas otras cárceles donde iban a estar ubicados. Entonces, se trata no solo de ver el lado político, se trata de ver también el tejido social y cómo funciona también el marco jurídico en el país. ¿Tú crees que también en Ecuador faltó el apoyo a la policía? Porque también padecen el tema de infraestructura, el tema de vehículos que no han sido cambiados ni reparados. No se le ha apoyado a la policía para dotarla de la capacidad necesaria para poder solucionar el conflicto interno. Totalmente de acuerdo en ese sentido, y es una de los puntos de vista que hemos dado nosotros desde la acción política. Hemos criticado muchas veces la falta de inversión que hay en temas de seguridad y de dotación a nuestras fuerzas policiales. Sabemos ahora que incluso el crimen organizado está hasta más preparado y tiene más armamento que la misma policía, que es lo que se ha llegado a decir. Por eso mismo se ha recurrido en este momento al apoyo de las Fuerzas Armadas, para que de alguna u otra manera podamos contrarrestar. Se hablaba, si no me equivoco, a través de un medio de comunicación también el presidente manifestaba de que estas organizaciones, Manuel, queridos amigos de Perú, cuentan con más de 20.000 personas dentro de estas organizaciones, que se han unido todos para, obviamente, declarar la guerra frente al Estado. Es por ello que el presidente ha tenido que tomar estas acciones, ¿no? Y los ha declarado como objetivo militar que atentan a la seguridad del país. Christopher, ya estamos también en el estudio con Ángel Montero, también conocido, es importante también en el análisis de lo que viene sucediendo en el hermano país de Ecuador, pero creo que, Ángel, bienvenido a Agenda Nacional. Muy buenas tardes, Christopher. Primero que nada, nuestra solidaridad, ¿no? En nombre de los peruanos, de los chalacos y sobre todo de la Organización Democrática Mundial. Nosotros aquí hemos vivido temas similares cuando el terrorismo de los 90 atacó fuertemente pues, el Estado, ¿no? Y es por eso de que nos preocupa mucho la situación que tiene nuestro hermano país de Ecuador. Ante ello, solo nos queda no solamente las plegarias, sino que las fuerzas también aquí políticas puedan tomar la representación y la gobernabilidad no solamente de Perú, sino todos los hermanos países de Latinoamérica, para que puedan fortalecer, no solamente con el respaldo político, sino también con el accionar, si es posible, también militar, ¿no? Para poder apoyar al hermano país de Ecuador, ¿no? Más allá de ello, entendemos que también hay coyunturas que justamente salen de un sistema político y que no creo que sea un poco de casualidad, sino que puede haber sido orquestado por una u otra manera, pero más allá de la tranquilidad, queremos nosotros
estrechar los lazos de fraternidad y amistad, pero sobre todo de respeto a la democracia y los derechos humanos. Hay algo que también queríamos acotar, y es lo que nos está pasando, Christopher. En el Perú también hay organizaciones criminales, como la que hay en Ecuador, pero también hay organizaciones que se dedican a la trata de blancas, y se habla que en Ecuador esas organizaciones de trata de blancas estarían confabulándose con funcionarios del Poder Judicial para poder llevar a estas chicas a cambio de favores, ¿no? Para que puedan evitar pues que estas personas entren al penal o sean liberados. Esas son las declaraciones que he escuchado también de algunos colegas periodistas de Ecuador. ¿Qué tan cierto es este tema? Bueno, aquí tenemos que enmarcarnos en una línea del tiempo, ¿no? Tenemos que poner en primer lugar de que Ecuador hace 40 días aproximadamente estaba posesionando un nuevo presidente. Este nuevo presidente empezó a cambiar ciertas fichas en el juego, dándole el apoyo total a la fiscalía a través de su máxima autoridad, que es la fiscal Diana Salazar, donde se empieza una investigación, mejor dicho, se termina una investigación que es parte del plan de seguridad, como lo ha manifestado el presidente, donde explota prácticamente todo el avispero, como se dice acá en Ecuador, con el caso Metástasis, en el cual se van señalando varios nombres de distintas índoles políticas, económicas aquí en el país, que están siendo relacionadas con el crimen organizado, y entre esos también se encuentran jueces y personas del sistema judicial aquí en el país, lo cual en algunos mensajes se presume de que se habla de lo que tú acabas de mencionar, y lo cual es muy grave para el país, porque tenemos que tener en cuenta hasta qué escala va llegando el crimen organizado. Y yo sé que no solo pasa en Ecuador, me imagino que está pasando en Perú, en Colombia, en Venezuela. ¿Hasta qué escala va llegando el crimen organizado que prácticamente va siendo parte de las decisiones, incluso del poder político en cada uno de nuestros países? Y eso es lo que ahora nos tiene en esta situación compleja que está viviendo el Ecuador, y que, como lo decía un gran amigo mío, ex embajador de Brasil acá en Ecuador, me decía, uno tiene que pensar siempre en los problemas que tiene el país vecino. Es al primer país donde tienes que mirar, es al país vecino, porque esos problemas tuyos son los que, si no se atienden, si no apoyamos nosotros como vecinos, como países cercanos, esos problemas los vamos a padecer de aquí a 1 año, 2 años, 3 años, 4 años en el país que estamos nosotros. Entonces, eso es algo muy importante y algo claro que debemos tener y que deben tener principalmente las autoridades en Perú, en Colombia, en Venezuela, y ver la manera de cómo apoyar, cómo aportar. Como tú dices, puede ser contingente militar, en temas de inteligencia, para ir controlando y minimizando el impacto que va teniendo el crimen organizado aquí en el país. Recién salió hace unos momentos una noticia en que estas personas también se manejaban en temas de minería ilegal, haciéndole un perjuicio al Estado de más de $3 millones mensuales. Entonces, imagínense, el gobierno sin dinero, un país que necesita tanto dinero para poder solucionar sus problemas, y que por otro lado tengamos este problema de que está saliendo el dinero de forma ilegal. Estamos viendo que, si bien es cierto el trabajo que está haciendo las Fuerzas Armadas ecuatorianas para la lucha contra estos llamados al terrorismo, ¿no? Y ahorita hace unos minutos se han colocado también en las redes sociales que se reporta que la policía de Ecuador destruyó la guarida del grupo terrorista Tijerones en Esmeralda, ¿no? Marcando un paso significativo en la lucha contra el terrorismo en la región. Creo que este tema, en la lucha contra el terrorismo, en estos 22 agrupaciones, creo que tiene para un buen tiempo. O sea, tú que estás allá, ¿cuál es el plazo que piensas que el país podría tener ya, la población podría salir a las calles ya?
Bueno, tengamos algo claro, ¿no? No es que el país en este momento se ha paralizado totalmente. Es verdad que está reducido el dinamismo económico, el dinamismo comercial. Hay mucha gente que ha tenido que salir a trabajar hoy día pese al decreto del presidente. Pero hablar de tiempos yo creo que es algo apresurado. Es la primera vez en los últimos 10, 20 años que estamos viviendo una situación como esta. Y hablar de tiempos creo que es anticiparme a lo que pueda pasar, ¿no? Creo que el gobierno está haciendo bien las cosas. Uno de las cosas que estabas mencionando tú en la provincia de Esmeraldas, que es uno de los sectores también más afectados, precisamente hace unas horas hubo un gran enfrentamiento ahí con más de 300 detenidos, pero así como Esmeralda, hay muchos otros lugares en el territorio patrio que son zonas de conflicto, son zonas que ya son manejadas casi que al 100% por estas organizaciones, pero yo sé que y confío en que las decisiones que está tomando el presidente Daniel Noboa Sin son las acertadas, son las adecuadas para ir contrarrestando este problema que estamos teniendo. Ahorita la gente sale con miedo y asimismo la gente ha venido trabajando con miedo hace algunos años atrás, ha venido tratando de buscar, de viajar de algún lugar a otro con miedo por los problemas que está teniendo el país, por el contexto en el cual nos estamos ubicando regionalmente. Mira los problemas que tenemos en Argentina, los problemas que tenemos en Perú, los problemas que tenemos en Colombia, en Venezuela. Entonces, esto es un tema geopolítico que nos afecta a todos y no quiero anticiparme a tiempos. Espero que sea lo más pronto posible, mañana, la próxima semana, pero es un tema que tiene muchos años, Manuel, que tiene muchos años aquí, mi querido amigo Ángel. Te saludo también acá a la distancia. Tiene muchos años este problema que ha venido creciendo poco a poco, año a año, y que de la noche a la mañana no vamos a acabar nosotros con el crimen organizado, pero sí podemos ir estabilizándonos y sí podemos ir dándole un poco de más seguridad y tranquilidad a las familias ecuatorianas que tanto lo necesitan en este momento. Ángel Montero. Sí, mira, lo que menciona justamente es alarmante, a pesar de que estamos pidiendo la tranquilidad, pero yo creo de que es importantísimo el apoyo internacional, ¿no? Y el apoyo internacional obviamente es no solamente con armamento, sino que también con estrategias para que puedan de una otra manera no solamente disolver, sino tratar de exterminar. Acá nos costó muchos años y muchas vidas, ¿no? Para poder, y ni siquiera el terrorismo fue completamente destruido, ¿no? Sino que al contrario tomaron otras vías, ¿no? Como es el narcoterrorismo, y es posiblemente lo que está ocurriendo. Pero esto es todo un tema netamente global, ¿no? Ya de que se ha detectado incluso de que el armamento proviene justamente, indicarían que posiblemente llegaría desde Perú, ¿no? Entonces, justamente el ministro de Defensa admite el posible contrabando de armas de las Fuerzas Armadas peruanas al Ecuador, ¿no? Entonces, eso es alarmante, ¿no? Porque no solamente pueden ser de Perú, sino pueden ser de otros lugares en los cuales están de una otra manera perjudicando, ¿no? a este hermano país, ¿no? Pero volvemos al inicio, ¿no? No hay un tema de precaución, y ya lo ha mencionado nuestro amigo Christopher, ¿no? Debemos tomar las cartas en el asunto, pero también para el pueblo peruano, ¿no? Porque acá debemos estar preparados, porque esto puede pasar en cualquier lugar, en cualquier momento, porque es una situación en la cual ya vemos que se está empezando pues, a tener en cuenta, ¿no? Hace unos meses igual han venido atacando pues a políticos o al sistema también judicial, etcétera, y personas de una otra manera son secuestradas, son matadas, y viene pues no solamente el tema de extorsión, sino también viene un tema en el cual se ha detectado también nuevas formas de terrorismo, ¿no? Entonces eso es un poco preocupante. Yo espero de que, bueno, igual lo están pidiendo el Congreso de la República de Perú, de que se haga también un Consejo de Estado, ¿no? Para poder determinar políticas y estrategias bélicas y militares
espero que la presidenta lo pueda convocar a manera próxima para poder nosotros también tener un salvaguarda, se puede decir, ¿no? Porque esto irradia, ¿no? Es como un terremoto, ¿no? De otra manera, las raíces igual van a poder llegar a diferentes lugares, no solamente Perú, sino también puede ser Colombia, ¿no? Brasil, etcétera, ¿no? Entonces, ante ello, lo que nos queda a nosotros no solamente estar preparados, sino poder tener ya estrategias de control y combate, ¿no? No solamente se trata con cerrar las fronteras o de estar alerta, sino con estrategias que de una otra manera puedan fortalecernos, ¿no? Creo que hay algo que tenemos que tener en consideración, ¿no? La granada que se ha encontrado en Ecuador tiene el sello de las Fuerzas Armadas del Perú. Entonces, ya en su momento, acuérdate, en el estado de emergencia de San Juan del Urigancho, el ministro de Defensa, el ministro de Interior en su momento decía que el ministro de Defensa habló de que se iba a hacer un inventario del armamento que había en las Fuerzas Armadas, y ahora sale el tema de que las granadas también están en Ecuador. Entonces, creo que este gobierno le está quedando grande el tema, ¿no? Y creo que las cosas no están yendo por buen camino, y el reflejo que tiene ahorita Ecuador podría pasar mañana en Perú. Todas las organizaciones criminales que están metidas en tema de narcotráfico, de trata de blancas, de cupos y todo, se pueden juntar y podemos llegar a ese punto. ¿No crees que se tiene que hacer un llamado, una alerta, pues, a este gobierno incapaz, incompetente, que trabaja a lentitud? Definitivamente, ¿no? Mira, hay algunos datos incluso de que están saliendo ya a la luz, ¿no? Se dice, por ejemplo, en esta última segunda vuelta, Luisa González, que era la candidata que disputaba con el presidente Noboa la presidencia de la República, ganó absolutamente en todas las cárceles, porque el sistema ecuatoriano también te permite que se vote justamente los reos, ¿no? Cosa que acá no lo tenemos, ¿no? Pero esas cosas de una otra manera creo yo que no son casualidades, ¿no? Pero como tú estás comentando, es esto importantísimo, el tema de la precaución. Yo no sé, han cambiado más de 60 generales este último año, ahora último, en diciembre, a finales de año, y bueno, eso de una otra manera también puede hacer un terremoto dentro de la Policía Nacional, ¿no? Pero más allá de ello, yo creo que el Comando Conjunto, las Fuerzas Armadas en su totalidad, deben tener, creo yo, ya estrategias y medidas en las cuales nos magnifiquen a nosotros, ¿no? Y nos digan qué cosa es lo que están realmente haciendo, ¿no? No que salga, por ejemplo, el ministro del Interior por estos temas, pues, en donde robaron a los parientes de la presidenta, ¿no? A decir que estaban semidormidos y tanta tontería, ¿no? Yo creo que en vez de decir eso, debería decir, mira, ¿sabes qué? Hay una deficiencia en tal o cual cosa, esto es lo que tenemos y esto es lo que nos está faltando, ¿no? Porque entendemos que también en el tema de armamento, en el tema incluso de la logística de las fuerzas militares, estamos desabastecidos desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero justamente hablamos con Christopher, pero también escuchaba a otros colegas de otros medios ecuatorianos y hablaban de la dejadez del gobierno del señor Correa en no darle el apoyo a la policía ecuatoriana, al ejército, para poder estar en equipamiento, infraestructura, y hoy día ven esas consecuencias. Y creo que eso es lo que nos está pasando a nosotros, ¿no? O sea, a nosotros nos está pasando lo mismo. O sea, no estamos apoyando a la Policía Nacional, no estamos apoyando a que tenga una buena infraestructura, a que tengan equipos, armamento actualizado, porque hoy día el crimen organizado tiene mejor armamento que el peruano. Entonces, eso es lo que le está pasando a Ecuador. Ya estamos nuevamente en comunicación con Christopher Delgado. A ver si nos ayuda Rosario con el audio, por favor. Sí, ¿cómo estás? Ahora sí, nuevamente sí tuvimos un pequeño problema de conexión. Pero quería hacer un poco hincapié a lo que estabas mencionando ahora último acerca del tema del equipamiento que debe tener la Policía Nacional. Y hay que mencionar algo. De nada sirve tener equipada con las mejores armas, 10.000 carros a nuestra policía, si desde el poder político y desde el poder jurídico no se empieza a cambiar el marco jurídico de nuestros países. Porque ¿cuál es el problema? Que los policías atrapan a los delincuentes están en prisión
y salen después de 2, 3 días, una semana, están nuevamente en las calles, levantan habeas corpus y 10.000 otras herramientas jurídicas que de alguna u otra manera los benefician a ellos. Y eso es lo que tenemos por ahí, es donde se tiene que empezar a cambiar y obviamente también a crear infraestructura de desarrollo a través de los distintos ministerios y principalmente de los que trabajan directamente con el tejido social, para que estas nuevas proyecciones que van teniendo los delincuentes se vayan deteriorando, porque ¿qué es lo que buscan ellos? Ellos incluso ahora, los detenidos el día de ayer en el medio de comunicación del Ecuador, que fue noticia internacional, que asaltaron un medio de comunicación cuando estaban en vivo, algunos de estas personas eran hasta menores de edad, sí. Manuel Ángel. Entonces, a eso tenemos que apuntar, a empezar a trabajar con proyectos sociales, con políticas públicas que vayan directamente al tejido social y, cómo no, trabajar también en el marco jurídico de nuestros países, de cómo nosotros manejamos el tema de cárceles, cómo nosotros manejamos el tema de las penas, cómo nosotros manejamos el tema del trato por parte de los jueces hacia la delincuencia. Entonces, es un cambio que se tiene que hacer estructural, un cambio radical. Sin eso no sirve de nada tener equipado a la policía, y en eso es mi recomendación para que empiecen a trabajar Perú, Colombia y los demás países de nuestro continente. Christopher, lo que sucede, el reflejo que tenemos ahorita de Ecuador es lo mismo que pasa en Perú. Acordemos, hace poco detuvieron en el búnker de Pachacamac a cierta cantidad de delincuentes y una fiscal tuvo que ser suspendida del cargo porque lo soltó, ¿no? Y más aún, en el Callao también hemos visto a trabajadores funcionarios del INPE cobrando coima de los mismos delincuentes. Entonces, creo que si hacemos un ejemplo de lo que está pasando en Ecuador, es lo que va a pasar en Perú, ¿no? Y creo que lo que ha dicho Christopher es una realidad, ¿no? Alerta Ecuador, alerta Perú, alerta Colombia, alerta Chile, alerta Perú, alerta Venezuela, que esto va a pasar igualito, ¿no? O sea, va a ser lo mismo y las organizaciones criminales van a querer ponerle la pistola en la cabeza al Estado. Sí, lo que mencionas es totalmente cierto. No solamente es un tema ya de precaución, es un tema de tomar ya medidas, ¿no? Y medidas fuertes, radicales también contra este narcotráfico, contra esta lucha delincuencial que de una otra manera las tenemos cerca, ¿no? Lo único que está faltando aquí es de que empiece la delincuencia a violentar a los políticos, a las autoridades, y es prácticamente lo mismo. Vemos que todos los días por sicariato, por venganza, por cupos, etcétera, hay muertos por todos lados, ¿no? Tanto en Lima, Callao y las demás regiones del Perú, ¿no? Importante lo que menciona Christopher, es de que las políticas ya tienen que estar asumidas como un tema en el aparato social, en el tejido social, básicamente, porque también es un tema cultural, ¿no? Lógico, hay jóvenes, muy jóvenes, menores de edad, que ya tienen el tema del uso de armamento, y acá en el Callao lo hemos visto muy de cerca, ¿no? Y es efectivamente tal como mencionas, ¿no? Lo detienen y como a veces los que son menores de edad no pasan ni 24 horas y ya lo tienen que soltar porque no son mayores de edad, etcétera. En vez de buscar ayuda con otros centros penitenciarios justamente para menores de edad, que lo que hacen es darle la luz verde para que puedan seguir de una otra manera delinquiendo, ¿no? Y eso no se está controlando. De la misma manera es un tema de la política. Incluso la presidenta Dina Boluarte le ha quedado grande en este tema de seguridad. Ha cambiado a muchos ministros del Interior y ellos no han hecho absolutamente nada para el tema de precaución y mucho menos para poder tomar el toro por las astas, ¿no? Creo que lo que estamos viendo y la realidad que vive nuestro país en el Perú, creo que es lo mismo que ha sucedido en Ecuador, ¿no, Christopher? Sí, básicamente, como les digo, esto es un tema que se va articulando, y repito nuevamente las palabras de mi gran amigo el embajador de Brasil cuando decía de que nosotros tenemos que estar muy al tanto de lo que está pasando en los países vecinos. Si no nos preocupamos de eso, vamos a repetir la historia aquí. Lo que está pasando en Perú es lo que está pasando también en Ecuador. Acá hace unos meses atrás asesinaron a un candidato a la presidencia de la República, así mismo otras dignidades. Entonces,
hay que tener muy claro de que esta es una batalla que se tiene que librar en conjunto. Y no solo hablo en conjunto de la sociedad con el Estado, sino en conjunto de los países. Porque ya tú lo acabas de mencionar hace un momento, Ángel, se ha denunciado de que ha ingresado presuntamente armamento desde Perú hasta Ecuador. Entonces vemos que todos estamos correlacionados. La droga que sale de aquí se va a otros países. Entonces, esto es un problema global y tenemos que empezar a trabajarlo desde cada uno de nuestros territorios regionales. Regionalmente tenemos que ir enfrentando esta situación que nos está llevando y nos está exigiendo hasta lo último. Mira lo que está pasando hoy día aquí en el país, muchos negocios cerrados, mucha gente sin poder trabajar, muchos niños sin poder ir a estudiar. Entonces, cada vez que uno sale a las calles, uno no sabe si va a regresar. En ese punto estamos, ya lo decía José Mujica hace 10 años atrás, de que el futuro, donde nosotros no lo afrontamos con responsabilidad, el futuro nos va a encontrar en carcasas, encerrados, porque las calles van a ser un completo campo de batalla. Entonces, asimismo digo, nuevamente lo nombro a Mujica cuando decía que lo imposible cuesta un poquito más y derrotados son solo los que bajan los brazos, y nuestros países tienen que levantar y pelear hasta las últimas consecuencias para de alguna u otra manera darle la estabilidad que busca la sociedad en general. Creo que es importante, ¿no?, que podamos tomar en consideración el ejemplo de lo que viene pasando en nuestro hermano país de Ecuador, y gracias a Christopher Delgado, pues que él es precandidato a la Asamblea Nacional y director nacional de ODM Ecuador, que creo que nos puede dar su experiencia y que sirva como ejemplo para las autoridades de turno actualmente en nuestro país, aquí en el Perú, y tomen el llamado de la alerta, ¿no?, de que no esperemos que pase lo que está pasando en el hermano país de Ecuador. Así que desde acá hay que hacer un llamado, ¿no? Así que a los congresistas, en vez de estar haciendo sus negocios, sus lobbies, preocúpense, pues, hoy en día, de lo que no debería pasar en el país, ¿no? Ángel. Justo ellos se encuentran en semana de representación. Yo espero de que igual puedan tomar medidas justamente con los diferentes directores regionales, pues, de las Fuerzas Armadas en sus diferentes regiones, ¿no?, para poder coordinar permanentemente. Yo creo de que este cambio de generales de un momento a otro, a rajatabla, ¿no?, como se dice, al dedazo, no facilita la gobernabilidad. Por el contrario, no hay un resentimiento de las fuerzas militares en este momento, las Fuerzas Armadas con la presidenta de la República. Yo creo de que esto más bien que sirva de una otra manera para encontrarnos en una unidad, ¿no?, en tanto el aparato político como el aparato de las Fuerzas Armadas, y sobre todo la sociedad civil, quien es la que siempre se perjudica al final de cabo, como he mencionado, ¿no? No esperemos que aquí nos ocurra esto. Por el contrario, yo creo de que necesitamos estas políticas que nos alienten, pues, a la buena cultura, al buen entendimiento, ¿no?, y sobre todo al compromiso de las autoridades a que cumplan simplemente su labor de fiscalización. Porque la corrupción empieza justamente cuando tú no fiscalizas a la otra persona y apañas algunas cosas, ¿no? Y es así que los municipios, o sea, las autoridades locales, regionales y también el Estado, de una otra manera son apañadas, ¿no? En este caso, el Congreso no está fiscalizando, obviamente, pues, a sus ministros, no los está interpelando, y tiene que hacerlo ya. O sea, creo que más allá del respaldo o de la poca aceptación que puedan tener, ellos tienen que cumplir hasta el final de su mandato con toda la responsabilidad posible, porque si no, ellos van a ser los principales culpables de lo que nos pueda pasar a nosotros, ¿no? Quiero aprovechar la oportunidad, Christopher, tú como hermano ecuatoriano, politólogo, para que tal vez puedas hacer un llamado y sumes también al esfuerzo a la comunidad latina, pues en este caso al Perú, y que diga, pues, puedas decirle de que esto sea el ejemplo, pues, para todos los países vecinos, para que no lleguen a esta situación que ha llegado nuestro hermano país de Ecuador. Sí, totalmente de acuerdo. Pienso que este es un aviso, así como lo fue la Colombia de los 90. Estamos viviendo lo que ha vivido México también en los últimos años, lo que está viviendo Ecuador, lo que está viviendo Venezuela, y es un llamado también de atención para Perú, de que tienen que enfocar el trabajo legislativo en la construcción de políticas públicas preventivas para que no suceda lo que está sucediendo acá. Y obviamente también
empezar a amparar y apoyar el accionar policial, porque esa también es una de las limitantes que existen en muchos de nuestros países, de que los policías no pueden actuar de manera radical frente a la violencia, porque después ellos salen más perjudicados que los mismos delincuentes. Entonces, sí hago un llamado regional a la unión y al análisis de qué es lo que tenemos nosotros en nuestro país y cómo nosotros podríamos enfrentar esta situación, al análisis preventivo, Ángel, al análisis preventivo, Manuel, a eso es lo que yo me estoy refiriendo, de que tienen que empezar a trabajar en Perú, en Colombia, en todos los países de la comunidad andina. Y es importante, ¿no?, recalcar de que tenemos que mirar en retrospectiva y ver contra qué se han enfrentado los demás y contra qué nos podemos enfrentar nosotros y hacernos esta pregunta. Señora presidenta de Perú, presidentes de los demás países, hacernos esta pregunta: ¿estamos nosotros preparados como país para enfrentar al crimen organizado o no lo estamos? Creo que es un buen mensaje y creo que esto se tiene que todos los medios de comunicación tienen que tener un consenso en ese momento, ¿no? Basta ya de darle la espalda al país y empezar a trabajar por el país. Creo que es lo que nos toca, ¿no? Para ahora ya final, prácticamente para finalizar ya prácticamente el programa. Sí, primero que nada agradecerte, Manuel, por esta predisposición justamente de informarnos, no solamente la comunidad del Callao, sino a través de Lima Metropolitana y las regiones que de una otra manera salen a través de esta señal muy importantísima, y sobre todo velar por la democracia y dar oportunidad a que nuestros hermanos justamente puedan manifestarse, ¿no? Yo a Christopher ya lo conozco de años, ¿no? Y entiendo la labor perenne por la democracia y por los labores sociales que él realiza pues en su comunidad, y obviamente como peruano, como hermano, pues en esta integración latinoamericana, todo nuestro respaldo, nuestro apoyo en lo que podamos seguir estar con todo el respaldo posible, ¿no? Eso es lo único que tengo que mencionar, y bueno, y solidarizarme con el pueblo ecuatoriano, pero también exigir que aquí en el Perú nuestras autoridades se pongan los pantalones y de una otra manera velen por la seguridad nacional, ¿no? Y también regional, obviamente. Christopher, palabras finales para todos nuestros hermanos ecuatorianos, pero también a todos los peruanos y todos los que nos siguen a través de las redes sociales. Bueno, primero agradecerte, Ángel, agradecerte, Manuel. Ustedes son referentes en estos momentos de la democracia, del buen accionar de la política, y mis felicitaciones, y acojo en nombre de mi país la solidaridad que tienen en estos momentos difíciles que vivimos. Y mi mensaje, nada más decirles de que no perdamos la fe, de que no perdamos la esperanza, de que no perdamos tampoco la atención que debemos tener frente a lo que sucede en el país y principalmente a lo que sucede políticamente hablando. Tenemos que estar inmersos de alguna u otra manera, conocer qué decisiones se están tomando, en qué nos puede beneficiar, en qué nos va a perjudicar, y trabajar unidos y de manera responsable. A los medios de comunicación, que sean muy responsables al momento de difundir la información que se va a decir. Y al Perú, desearle siempre lo mejor. Es un país al cual quiero demasiado, tengo muy buenas personas, muy buenas amistades allá en el Perú, como Ángel, como Alison Vega y otras personas más en Perú a las cuales estimo mucho. Les deseo siempre lo mejor y que estén atentos a lo que está pasando en Ecuador, a lo que ha pasado en México, a lo que ha pasado en Venezuela. Estén atentos, que reflexionen principalmente la forma de hacer política, las personas que están dentro del Poder Legislativo y las personas que están dentro del Poder Ejecutivo, que reflexionen la forma de hacer política, porque después puede ser más complicado buscar las soluciones. Ese es mi mensaje, y que obviamente Dios nos bendiga a todos siempre. Muchas gracias, Christopher, gracias, Ángel, y gracias a ti por el tiempo y por el momento tan difícil que vive el hermano país de Ecuador, y de acá, como siempre, sumarnos a todo el esfuerzo en llevar la mejor información y en lo que podamos sumar esfuerzo a poder difundir mayor
la información veraz y como debe ser. Vamos a seguir sumando y a todos nuestros hermanos ecuatorianos que estamos con ustedes y vamos a ir apoyándonos como una gran región. Muchas gracias, Christopher. Muchas gracias y siempre a las órdenes. En cualquier momento espero estar nuevamente junto a ustedes. Ok, muchas gracias, Ángel. Creo que es importante. El mensaje está para todos. Desde acá el mensaje también a la presidenta Boluarte y al Congreso. No esperemos que esto suceda en el país, que suceda en Perú. Lo que está pasando, ya lo ha confirmado Christopher, es lo mismo. Lo que está pasando en el país es lo que pasaba, lo que está pasando en nuestro país. Esperemos que estas organizaciones criminales, estas organizaciones que están viniendo a querer copar y a querer ponerle la pistola en la cabeza a las autoridades, y esperemos que no le pase a nuestro país, que quieran hacerles agacharles la cabeza. Señores, vamos a seguir informando como siempre en otro programa más allá, aquí en Agenda Nacional.